He vivido ya 14 recesiones. 14. Y probablemente vea alguna más antes de terminar mi camino. Así funciona esto. La economía siempre se mueve por ciclos, sube, baja, se expande, se frena. Igual que la marea que viene y se va. No lo puedes detener, no lo puedes cambiar. Pero sí puedes prepararte. Y de eso quiero hablar hoy, de cómo prepararse, de cómo colocarse, para que cuando llegue la próxima recesión y llegará, no tengas duda, no solo puedas aguantar, sino incluso salir ganando. Mucha gente lo interpreta al revés. Piensan que una recesión es momento de esconderse, de recortar gastos, de jugar a la defensiva. Y entiendo esa reacción. Cuando todo se complica y las noticias son negativas, lo normal es cerrarse y protegerse. Pero después de 70 y pico años invirtiendo, he aprendido algo distinto. Las recesiones son momentos en los que se hacen grandes fortunas, no en los que se pierden. Así de simple. Y para que lo entiendas mejor, quiero empezar por un ejemplo que viví muy de cerca. Quiero contarte lo que hice en 2008, en plena crisis financiera, cuando parecía que el mundo se venía abajo. Recuerdo perfectamente lo que se vivía en 2008. Cada día, en cada canal, solo se hablaba de problemas, bancos que caían, empresas que cerraban, familias que perdían sus casas. Era un ambiente duro, muy duro. Y todo el mundo estaba asustado. Gente formada, inversores con mucha experiencia, todos buscaban la salida. ¿Y qué hice yo? Escribí un artículo en el New York Times en octubre de aquel año, en plena tormenta. Lo titulé Compre en EEE. Yo lo estoy haciendo. Muchos pensaron que me había vuelto loco, pero yo veía algo que la mayoría no quería ver, veía miedo, un miedo enorme que había paralizado a casi todos. Siempre he repetido la misma idea. Sé temeroso cuando los demás son codiciosos, y sé codicioso cuando los demás tienen miedo. Y eso fue lo que hice. Compré. Metí dinero en Goldman Sachs, en General Electric, en Dow Chemical, en Swiss Re. Invertí miles de millones justo cuando la mayoría sacaba su dinero. El resultado a Berkshire, esas inversiones le dieron beneficios extraordinarios. No porque yo fuera más listo que nadie, sino porque entendí algo básico. Las recesiones son como rebajas gigantes para las buenas empresas. Piénsalo así. Si tienes una tienda favorita y de repente ponen todo al 50%, 60% o 70%, ¿qué haces? Aprovechas y compras más. Pero con las acciones ocurre lo contrario. Cuando bajan, la gente vende por pánico. Ahí está la oportunidad. Ahí es donde muchos han hecho su patrimonio. Ahora quiero dejar algo claro. Una recesión no es divertida, hace daño. Personas reales pierden trabajos reales. Si no estás preparado, si estás muy endeudado, puede ser destructivo. Por eso la preparación lo es todo. Y para explicarlo bien, voy a contarte paso a paso cómo pienso yo una recesión, cómo me preparo desde hace décadas y cómo puedes hacerlo tú también. Lo primero que siempre tengo en cuenta antes de una recesión es muy sencillo: tener efectivo. Sí, ya sé que muchas veces he dicho que el dinero en efectivo pierde valor con la inflación, y es verdad. Pero una cosa es lo que ocurre en momentos normales, y otra muy diferente es lo que ocurre durante una recesión. En tiempos tranquilos, lo lógico es tener el dinero trabajando invertido. Pero cuando se acerca una recesión, lo que necesitas es polvo seco, como yo lo llamo. Tener margen, tener capacidad para actuar. Porque cuando una recesión llega, casi todo baja, las acciones bajan, los inmuebles bajan, los activos bajan. Y si no tienes efectivo, no puedes aprovechar esas caídas. Solo ves cómo tu cartera cae y no puedes hacer nada. Por eso digo siempre que el efectivo te da opciones. ¿Y cuánto efectivo conviene tener? Depende de tu situación, tu edad, tu estabilidad laboral y tu tolerancia al riesgo. Pero como mínimo yo diría que hay que tener 6 meses de gastos guardados. Si eres mayor o tu trabajo es inestable, quizá más. Y aparte de eso, tener un pequeño fondo únicamente para invertir cuando los precios bajen. A mí me han criticado muchas veces por tener grandes cantidades en caja en Berkshire. Estás desperdiciando dinero, decían. Pon ese dinero a trabajar. Pero yo sabía lo que hacía, estaba esperando el momento correcto, esperando la rebaja. Y cuando llegó 2008, tenía los recursos para actuar mientras otros estaban bloqueados. Ese es el primer paso: construir reservas de efectivo. Y después viene algo igual de importante: saber de antemano qué vas a hacer con ese efectivo cuando llegue el momento. El segundo paso es igual de importante que tener efectivo: decidir con antelación qué quieres comprar. Porque cuando llega una recesión, las emociones mandan. El miedo se multiplica, la gente entra en pánico y si intentas tomar decisiones en medio de ese ambiente, lo normal es equivocarte. Por eso siempre preparo una lista antes de que empiece el lío. Una especie de lista de la compra, las empresas que me encantaría tener si estuvieran más baratas. Para mí esa lista siempre se centra en negocios de calidad.
Buenas cuentas, marcas, fuertes, ventajas competitivas claras, empresas que pueden soportar un par de años duros sin hundirse. No me interesa comprar basura por muy barata que esté. Una mala empresa sigue siendo mala aunque su precio caiga a la mitad. En cambio, una empresa excelente con descuento, eso sí me interesa. La idea es estudiar ahora con calma, mirar 10, 15 o 20 compañías que te gustaría tener, aprender cómo ganan dinero, entender bien su negocio, valorar cuánto crees que realmente valen. De esa forma, cuando llegue una recesión y los precios empiecen a caer, no tienes que pensar demasiado. Ya sabes lo que vale la pena. Solo tienes que ejecutar lo que ya habías preparado. Y para que se entienda mejor, quiero contarte un ejemplo muy claro de algo que viví hace décadas. En 1963 ocurrió algo que muchos jóvenes de hoy quizá no conocen: el escándalo del aceite de ensalada. Suena casi gracioso dicho así, pero en aquel momento casi hunde a American Express. Una de sus subsidiarias había garantizado unos préstamos que salieron mal y la empresa quedó metida en un problema enorme. La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones se hundieron, la prensa no hablaba de otra cosa y todo el mundo daba por hecho que American Express estaba acabada. ¿Y qué hice yo? Compré. Y compré fuerte. Puse alrededor del 40% del capital de mi sociedad en American Express. La gente pensó que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo compras más cuando está cayendo?, me decían. Pero yo conocía bien la empresa. Sabía lo valiosa que era su marca. Sabía que la gente seguía confiando en su tarjeta. Y entendía que aquel escándalo, por grave que pareciera, no afectaba al corazón del negocio. Como había hecho mis deberes antes, no me dejé llevar por el ruido. Y esa inversión terminó dando un rendimiento enorme durante las décadas siguientes. Este caso resume muy bien algo fundamental para aprovechar una recesión o cualquier situación complicada. Tienes que saber en qué confías y por qué, incluso cuando todo a tu alrededor parece indicar que te estás equivocando. Y entender eso nos lleva al siguiente punto. Uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer cuando el mercado se pone feo. Hay algo que repito desde hace muchísimos años y que no ha cambiado ni un milímetro nunca: invierto con dinero prestado. La deuda y la inversión no se llevan bien, y cuando llega una recesión esa combinación puede ser un desastre. Déjame explicarlo de forma sencilla. Tú pides dinero para comprar acciones. Mientras todo sube, parece que no pasa nada. Hasta puede darte la sensación de que has hecho una jugada inteligente. Pero si el mercado cae, y siempre cae en algún momento, llega el margin call. El broker te pide más dinero, y si no puedes ponerlo, te obliga a vender justo cuando el precio está por los suelos. Es la receta perfecta para perderlo todo. A lo largo de mi vida he visto más gente arruinada por culpa de la deuda que por cualquier otro motivo. Y no exagero. Un ejemplo muy claro es lo que pasó con Long Term Capital Management en 1998. Era un fondo lleno de gente brillante, incluso con premios Nobel. Tenían modelos matemáticos muy sofisticados, pero también tenían una enorme cantidad de apalancamiento. Cuando llegó la crisis de la deuda rusa, todo se torció en cuestión de semanas. El fondo estuvo a punto de llevarse por delante al sistema financiero entero. La inteligencia no les salvó. Los modelos no les salvaron. La deuda fue la que los hundió. Por eso mi regla es simple. Si vas a invertir, usa solo dinero que no necesites en los próximos 5 años o incluso más. Sin prisa, sin presión, sin una fecha límite respirándote en la nuca. Porque si estás financiado con deuda, no puedes aguantar las caídas. Y si no puedes aguantar, no puedes beneficiarte de la recuperación. Y la recuperación siempre llega. Una vez que entiendes esto, podemos pasar a otro tema que mucha gente cree dominar, pero que suele confundir más que ayudar. Mucha gente piensa que diversificar significa tener decenas o incluso cientos de acciones distintas. Un poco de todo: tecnología, energía, bancos, biotecnología. Una lista eterna. Y creen que cuanto más larga sea la lista, más seguros estarán. Pero para mí eso no es diversificar, eso es confusión. Nadie, y digo nadie, puede entender bien cientos de empresas. No puedes seguir sus cuentas, sus riesgos, sus ventajas competitivas, sus problemas internos. Es imposible. Y si no entiendes lo que tienes, entonces no estás diversificando, estás apostando a ciegas. La diversificación real, la que a mí me funciona, se basa en tener unas pocas empresas de alta calidad en sectores diferentes que puedas conocer de verdad. Algo así como 10, quizá 15, si estás muy encima. Pero todas ellas deben ser negocios sólidos con fundamentos que puedas explicar en 2 frases. Para que si un sector sufre más durante una recesión, tu cartera no se venga abajo entera. Un ejemplo sencillo. Puedes tener un banco, una empresa de consumo básico, una compañía eléctrica, una aseguradora, una empresa industrial.
cada una con un tipo de riesgo distinto, un modelo de negocio diferente. Y lo importante es que algunos sectores aguantan bastante bien en tiempos difíciles. Las compañías de servicios básicos, por ejemplo, la gente sigue necesitando agua, luz y gas. Las empresas de productos de consumo esencial, también la gente sigue comprando pasta de dientes, jabón, alimentos. No son negocios llamativos, no prometen grandes emociones, pero durante una recesión, su estabilidad marca la diferencia. Recuerdo que en 2008, mientras los bancos y los sectores cíclicos se desplomaban, mis posiciones en consumo básico seguían generando caja y pagando dividendos, y esa base estable me permitió comprar más acciones de las que estaban realmente baratas, sin temor a que toda mi cartera se hundiera. Y aquí es donde entra otro punto clave. No solo hay que elegir buenos negocios, sino asegurarse de que tienen una base financiera capaz de soportar los golpes. Cuando llega una recesión, las empresas con mucha deuda suelen ser las primeras en caer. No pueden hacer frente a los pagos, se quedan sin liquidez y en muchos casos terminan quebrando. Y cuando una empresa quiebra, los accionistas suelen quedarse con cero. Por eso, al preparar mi lista de la compra, lo primero que reviso es siempre lo mismo: el balance. Quiero ver cuánto deben, cuánta caja tienen, cómo es su flujo de dinero. Y sobre todo, quiero saber si esa empresa podría aguantar una caída del 30% en ingresos sin entrar en problemas serios. Si la respuesta es no, paso página. Hay demasiadas empresas buenas como para perder el tiempo con compañías frágiles. Esto lo viví claramente en la crisis de 2008. Todos los bancos estaban sufriendo, todos habían caído mucho, pero no todos estaban igual de preparados. JP Morgan, por ejemplo, llevaba años gestionado con más prudencia. Tenían más capital, mejores reservas y una dirección que no había estirado más de la cuenta. Por eso, cuando decidí invertir en el sector financiero, escogí los bancos que veía con más capacidad de aguantar el golpe. Otros como Washington Mutual o Wachovia no tuvieron esa suerte. Su balance era demasiado débil y no lograron sobrevivir. La diferencia entre un balance fuerte y uno débil puede parecer pequeña en épocas normales, pero durante una recesión es literalmente la diferencia entre vivir y desaparecer. Y una vez que entiendes esto, llegas a una conclusión importante: no basta con elegir bien las empresas. También hace falta una mentalidad adecuada para soportar lo que viene después. Una de las cosas más difíciles para muchos inversores es dejar de mirar el corto plazo. En una recesión, todo parece más grave de lo que realmente es. Las noticias hablan como si el mundo estuviera a punto de romperse. Las gráficas bajan y parece que nunca volverán a subir. Pero la realidad es muy distinta. Las recesiones son temporales y la economía con el tiempo siempre avanza. Yo suelo explicarlo con un ejemplo sencillo. Imagínate que compras una buena finca agrícola. El terreno es fértil, el precio es razonable y da buenos resultados año tras año. Ahora imagina que justo al año siguiente de comprarla, llega una sequía. Los cultivos salen mal y el valor de las fincas de la zona baja un 30%. ¿Te pondrías nervioso? ¿Venderías? Probablemente no. Sabrías que la sequía pasará, que el terreno sigue siendo el mismo y que la finca volverá a producir. Con las acciones pasa exactamente lo mismo. No compras un papel, compras un negocio. Y si el negocio es bueno, las caídas temporales no cambian su valor real. Yo compré Coca-Cola en 1988. Desde entonces ha habido varias recesiones, la burbuja tecnológica, la crisis financiera, la pandemia. ¿La vendí alguna vez? No. Porque no compré Coca-Cola para 6 meses, sino para décadas. Mi profesor Ben Graham solía decir algo que nunca he olvidado. A corto plazo el mercado es una máquina de votar. A largo plazo es una máquina de pesar. En otras palabras, en el día a día los precios los mueve el miedo y la euforia, pero con el tiempo lo que manda son los beneficios reales de las empresas. Y esto nos lleva a otro punto igual de importante. Para poder pensar a largo plazo, primero tienes que mantener tu propia economía en orden. Si quieres invertir bien durante una recesión o en cualquier momento, en realidad necesitas una base personal sólida. Y eso empieza por algo muy sencillo: gastar menos de lo que ganas. Muchísima gente cae en lo que yo llamo inflación de estilo de vida. Ganan un poco más y automáticamente gastan más: un coche mejor, una casa más grande, vacaciones más caras. Y al final, aunque ingresen más que antes, siguen sin ahorrar nada. Yo, en cambio, he vivido toda mi vida de forma bastante simple. Sigo en la misma casa desde 1958. Conduzco un coche normal. No necesito yates ni colecciones extravagantes. Y no es porque no pueda permitírmelos, es porque no me aportan seguridad. Lo que de verdad me da tranquilidad es saber que pase lo que pase voy a estar bien, que mi familia va a estar bien. Y esa seguridad solo se consigue viviendo con margen, ahorrando y teniendo capacidad para invertir cuando aparecen oportunidades.
A lo largo de los años, he conocido a muchas personas con sueldos enormes, médicos, abogados, ejecutivos, que sin embargo no tenían prácticamente ahorro. Vivían al límite, y cuando llegó una recesión, un despido o una bajada de ingresos, entraron en crisis muy rápido. No seas esa persona. Si tus ingresos suben, mantén tu estilo de vida y ahorra la diferencia. Ese ahorro es el que te permitirá estar listo cuando el mercado te ofrezca grandes descuentos. Y ya que estamos hablando de estar preparados, hay otra cosa que puede jugar tanto a tu favor como en tu contra la información que consumes. Durante una recesión, las noticias pueden ser tu peor enemigo. Los medios viven de la atención y nada atrae tanta atención como el miedo. Así que cuando las cosas van mal, cada titular suena apocalíptico, cada gráfico parece el fin del mundo, y cada tertuliano habla como si nada fuera a recuperarse. Yo leo las noticias claro, me gusta estar informado, pero no dejo que las noticias tomen decisiones por mí. Solo miro lo básico, cómo van las empresas que tengo, cuáles son sus resultados, qué está pasando en su sector. Eso es lo que importa. No lo que diga un presentador en la tele, ni lo que escriba alguien que nunca ha invertido un euro. Mi consejo es sencillo, infórmate, pero no vivas pegado al ruido. Una revisión al día es suficiente. Mirar titulares desde que te levantas hasta que te acuestas solo te hará dudar y en muchos casos actuar en contra de tus propios intereses. Y esto no lo digo por decir, lo viví en carne propia durante la burbuja tecnológica a finales de los 90. Todo el mundo hablaba de Internet como si fuera a reemplazar todas las reglas de la economía. Decían que me estaba quedando atrás, que no entendía la nueva era. Pero yo seguía lo mío, invertir en empresas con beneficios reales. Cuando la burbuja explotó, muchas de esas empresas perdieron el 90% o el 95% de su valor. Y yo seguí adelante sin grandes problemas porque no me dejé arrastrar por la moda del momento. Por eso digo que hay que controlar la información que consumes, porque si dejas que el ruido del mercado decida por ti, tarde o temprano cometerás errores. Y hablando de errores, hay uno que es especialmente común durante una recesión: confundir precio y valor. Una de las ideas más importantes que aprendí de joven es esta: el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Y durante una recesión esa diferencia suele hacerse enorme. Déjame ponerlo de forma muy clara. Imagina una empresa que gana 10 millones de euros al año de manera constante. En tiempos normales, el mercado puede valorarla en 150 millones. Pero cuando llega una recesión, la misma empresa con los mismos beneficios, el mismo producto, los mismos clientes, puede caer a 80 o incluso 60 millones. ¿Qué ha cambiado? Casi nada. El negocio sigue funcionando. Pero el miedo hace que el precio se aleje mucho de su valor real. Y ahí es donde se encuentran algunas de las mejores oportunidades de inversión. Cuando esa brecha se abre, cuando el precio cae, pero el valor del negocio no cae tanto, es cuando puedes comprar bien. Y cuando la situación se normaliza, el precio suele volver a acercarse al valor verdadero. Eso es, en esencia, invertir con mentalidad de valor. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Para aprovecharlo necesitas dos cosas: saber estimar cuánto vale realmente una empresa, tener la paciencia y la calma necesarias para comprar cuando el resto está vendiendo. Y hablando de calma, hay otro aspecto que muchos inversores olvidan. ¿Qué vas a hacer con los beneficios cuando el mercado se recupere? Cuando compras durante una recesión y los mercados se recuperan, lo normal es que termines con beneficios importantes. Y aquí, mucha gente se pierde. Invierten sin una meta clara, sin un propósito, y cuando las acciones suben no saben si vender, mantener, reinvertir o hacer otra cosa. Por eso siempre digo que hace falta un plan. Antes de invertir tienes que saber para qué estás invirtiendo. ¿Buscas construir tu jubilación? ¿Pagar la educación de tus hijos? ¿Conseguir independencia financiera? ¿O simplemente aumentar tu patrimonio con calma? En mi caso, si una empresa es realmente buena, puedo mantenerla durante décadas. Pero hay mucha gente que prefiere tomar parte de las ganancias y equilibrar su cartera. Y está bien. Lo importante no es copiar lo que hago yo, sino tener criterios propios. Lo que no funciona es invertir como si fuera un juego sin rumbo. Eso es apostar, no invertir. Y en las recesiones, quienes van sin rumbo suelen acabar tomando decisiones precipitadas. Una vez aclarado esto, llegamos a una de las tentaciones más frecuentes: intentar predecir el momento exacto en el que el mercado toca fondo. Una de las primeras cosas que aprendí, y que sigo viendo que mucha gente ignora, es que nadie sabe cuándo empieza o termina una recesión. Ni yo, ni los economistas, ni los analistas, ni nadie. Las fechas solo se ven claras cuando ya han pasado. Por eso tratar de adivinar el punto exacto en el que el mercado toca fondo es un error. La gente espera un poquito más esperando ese momento perfecto. Y cuando se dan cuenta, las acciones ya han subido,
y la oportunidad se ha escapado. Mi forma de hacerlo es más simple. Cuando veo que las cosas están claramente mal, que el miedo domina y que las acciones llevan una caída seria 30%, 40%, empiezo a comprar. No todo de golpe. Compro un poco. Si sigue bajando, compro un poco más. Y si baja todavía más, sigo comprando. Así hago un promedio razonable sin obsesionarme con el precio perfecto. Porque en la práctica, lo que importa no es comprar en el punto más bajo, sino comprar cuando las empresas buenas están baratas. Intentar ser perfecto casi siempre termina en no hacer nada. Y en inversión, quedarse parado por miedo o por querer acertar al milímetro suele costar muy caro. Una vez aceptas que no puedes predecir el momento exacto, el siguiente paso lógico es mirar hacia atrás y aprender de las recesiones pasadas. Cada recesión tiene su propia causa y su propia forma de desarrollarse. No hay dos iguales. Pero si miras con atención, verás que hay patrones que se repiten y que la historia es una muy buena maestra para quien decide estudiarla. Piensa en algunos ejemplos. La Gran Depresión mostró cómo la falta de liquidez y el colapso del sistema bancario pueden arrastrarlo todo. La estanflación de los años 70 enseñó lo complicado que puede ser un periodo con inflación alta y crecimiento débil. El crack del 87 dejó claro que la psicología del mercado puede provocar desplomes en cuestión de horas. La burbuja tecnológica de 2000 explicó lo que ocurre cuando la euforia se impone al sentido común. La crisis de 2008 reveló los riesgos de un sistema financiero sobreapalancado. Cada una dejó lecciones distintas. En algunos momentos tener efectivo fue una ventaja. En otros, el efectivo perdió valor por la inflación. En unas crisis, los bancos fueron los más golpeados. En otras fue la industria o la tecnología. Por eso siempre insisto, el contexto importa. No todas las recesiones requieren la misma estrategia al detalle. Pero los principios básicos, comprar buenos negocios, mantener la calma, pensar a largo plazo, sirven para todas. Es lo único que nunca cambia. Y aún así, aunque sepas todo esto, queda un paso más. Uno que en mi experiencia es el que de verdad separa al inversor preparado del que solo habla de estar preparado. Aquí es donde fallan la mayoría. Puedes conocer la teoría, haber leído todos los libros, tener efectivo preparado, una lista de empresas excelentes. Y aún así, cuando llega la recesión y el mercado cae día tras día, te bloqueas. Lo he visto muchísimas veces. Personas inteligentes, bien formadas, con experiencia, paralizadas por el miedo. Porque cuando las pantallas están en rojo, cuando los titulares hablan del fin y cuando todos a tu alrededor están vendiendo comprar, parece lo más antinatural del mundo. Por eso digo, siempre que la parte psicológica es tan importante como la financiera. Yo desde hace décadas me preparo mentalmente de antemano. Me imagino el escenario, las caídas, las malas noticias, la presión, y me visualizo manteniendo la calma y ejecutando mi plan. No es magia, ni motivación, ni valentía instantánea. Es práctica. Cuando ya has visto ese escenario en tu cabeza, muchas veces no te sorprende tanto cuando ocurre. Y eso hace que actuar sea mucho más sencillo. Al final, la diferencia entre quienes se enriquecen en las recesiones y quienes solo las sufren es esta. Unos actúan cuando todo parece mal, otros esperan a que se aclare y llegan tarde. Y después de actuar, de comprar lo que quieres comprar, viene la última parte, la más aburrida, la que casi nadie quiere escuchar, pero la que determina el resultado final. Cuando compras acciones durante una recesión, mucha gente cree que el precio va a rebotar enseguida, pero casi nunca es así. Lo normal es que el mercado siga moviéndose de un lado a otro, a veces incluso bajando más antes de recuperar. Y es ahí donde se pone a prueba tu paciencia. La paciencia no es emocionante, no tiene glamour, no te da una historia bonita que contar, pero en inversión lo es todo. A mí me gusta compararlo con plantar una encina. Pones la semilla, la riegas, la proteges, pero no la desentierras cada semana para ver si ya ha crecido. Tú esperas, porque sabes que el crecimiento real lleva tiempo. Con las inversiones pasa exactamente lo mismo. Si has comprado buenos negocios a buenos precios, lo que tienes que hacer es darles tiempo. Tiempo para recuperarse, tiempo para crecer, tiempo para demostrar su valor. A veces el mercado tarda 1 año, a veces 3, a veces incluso más. Pero si has hecho bien tu trabajo, la recompensa llega, y suele ser mucho mayor de lo que la gente imagina. Esa es la parte final de la estrategia, actuar cuando toca. Y luego, saber esperar, sin prisa, sin mirar el precio cada 10 minutos, sin dejar que el miedo o la impaciencia te hagan deshacer lo que has construido. Ahora dejemos todo junto para cerrar esta idea. Durante mi vida he visto muchas recesiones y sé que vendrán más. No sé cuándo empezarán, ni cuánto durarán, ni qué titulares veremos. Pero sé que vendrán. Eso es seguro.
Y cuando lleguen tendrás dos opciones. Puedes hacer lo que hace la mayoría, entrar en pánico, vender, protegerte, esperar a que pase el susto, o puedes prepararte, seguir un plan, ver la recesión como una oportunidad real. Construye tus reservas de efectivo. Haz tu lista de empresas de calidad, evita la deuda. Piensa a largo plazo. Actúa cuando otros tienen miedo. Y sobre todo, ten paciencia. Yo ya tengo 95 años. No viviré suficientes ciclos como para verlos todos. Pero tú sí. Tienes delante de ti décadas de altibajos, de oportunidades, de momentos difíciles y de momentos brillantes. Aprovéchalos. Porque si te preparas bien, una recesión no tiene por qué ser un problema. Puede ser perfectamente el comienzo de algo mucho mejor.